El golpe del siglo. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, bajo el cielo oscuro de Inglaterra, un tren postal que viajaba desde Glasgow hacia Londres cargaba algo más valioso que simples cartas. Llevaba un botín que cambiaría la historia. Más de 2,6 millones de libras, una suma inimaginable en aquel entonces, iban cuidadosamente aseguradas en bolsas de lona dentro de los vagones. Lo que nadie esperaba era que un grupo de hombres, liderados por una de las mentes más audaces de la historia del crimen, estuviera a punto de ejecutar uno de los atracos más icónicos jamás registrados. El plan fue tan audaz como brillante, ejecutado con precisión quirúrgica y sin derramar una sola gota de sangre. Este robo no fue fruto del azar ni de un simple impulso, fue el resultado de una meticulosa planificación y coordinación entre 15 hombres, cada uno seleccionado por sus habilidades únicas. En el centro de todo estaba Bruce Reynolds, un ladrón sofisticado con un gusto por el lujo, una obsesión por las películas de cine negro y una ambición desmedida por desafiar al sistema. El robo del tren postal británico se convirtió en un fenómeno mediático, con titulares que lo llamaban el golpe del siglo. Pero este no era solo un crimen por dinero, era un acto que capturaba la imaginación del público. ¿Cómo un grupo de hombres comunes logró superar a un sistema de seguridad considerado infalible? ¿Cómo planearon algo tan perfecto que parecía sacado de una película? A medida que esta historia se desarrolla, entenderás que detrás de esta operación magistral no solo había ambición, sino también errores humanos, traiciones y una serie de eventos que sellarían el destino de los implicados. Bruce Reynolds, la mente maestra, no era simplemente un ladrón, sino un hombre que vivió su vida bajo sus propias reglas. Él personificó el ideal de alguien que prefería arriesgarlo todo por un sueño que conformarse con una vida común. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo alguien logra diseñar un plan tan audaz, y al mismo tiempo, tan peligroso? Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo y adentrarnos en la mente de Bruce Reynolds. Bruce Reynolds no era el típico criminal de los años 60. No era un ladrón de poca monta, ni alguien impulsivo que actuaba sin pensar. Bruce era un estratega, un perfeccionista, y alguien que sabía que el verdadero éxito en el crimen no radicaba en la fuerza, sino en la inteligencia. Inspirado por las historias de gángsteres estadounidenses y las películas de cine negro, Reynolds tenía una idea clara. Si iba a cometer un robo, sería algo monumental, algo que nadie olvidaría. ¿Cómo surgió la idea? El robo del tren postal no fue un golpe planeado de la noche a la mañana. Bruce llevaba años soñando con un atraco que lo hiciera pasar a la historia. Sabía que para lograrlo necesitaba información privilegiada y un equipo de personas dispuestas a seguir su visión. Fue entonces cuando un informante anónimo, conocido únicamente como el Ulster, se acercó a él con un dato revelador. El tren postal que viajaba regularmente de Glasgow a Londres solía transportar grandes sumas de dinero, especialmente después de los días festivos. La seguridad del tren era mínima, y el trayecto incluía largos tramos aislados donde sería fácil interceptarlo. Para Reynolds, este dato era como oro puro. Inmediatamente comenzó a trazar un plan. Pero él sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo de expertos, hombres con habilidades específicas que pudieran ejecutar cada detalle del golpe sin errores. Y así comenzó la fase de reclutamiento. El equipo perfecto. Reynolds reunió a un grupo de 15 hombres, todos con antecedentes criminales, pero seleccionados meticulosamente por sus talentos. Entre ellos había expertos en conducción, maestros del sigilo y hombres con experiencia en robos a gran escala. Cada miembro del equipo tenía un rol específico, y Reynolds se aseguró de que todos estuvieran alineados con su visión. Uno de los elementos más fascinantes de la planificación fue el nivel de detalle que Reynolds exigió. Él no quería dejar nada al azar. Pasaron semanas estudiando los horarios del tren, identificando el tramo más aislado del recorrido y asegurándose de que su plan pudiera ejecutarse sin interrupciones. Incluso contrataron a un experto en trenes para asegurarse de que pudieran manejar la locomotora una vez que el conductor fuera neutralizado. La ubicación, Bridego Bridge. La elección del lugar para el robo no fue casualidad. Reynolds sabía que necesitaban un punto donde pudieran detener el tren sin ser vistos ni escuchados. Eligieron Bridego Bridge, un puente ferroviario ubicado en una zona remota de Buckinghamshire. Este lugar ofrecía la combinación perfecta de aislamiento y accesibilidad para los ladrones, quienes podrían llegar rápidamente en camiones para cargar el dinero y desaparecer sin dejar rastro. El ensayo general. Antes de la gran noche, el equipo llevó a cabo ensayos. Practicaron cómo detener el tren, cómo manejar los sacos de dinero y cómo cargar todos los camiones en el menor tiempo posible.
Incluso estudiaron cómo evitar dejar huellas o cualquier evidencia que pudiera delatarlos. Reynolds insistió en que todo debía salir según lo planeado, y no aceptaba margen de error. El detalle más intrigante: los walkie-talkies. Uno de los elementos más innovadores del plan fue el uso de walkie-talkies. En una época donde este tipo de tecnología no era común, Reynolds decidió utilizarlos para que el equipo pudiera comunicarse en tiempo real durante el atraco. Este detalle demuestra el nivel de sofisticación del golpe y cómo Reynolds estaba dispuesto a innovar para garantizar el éxito. La mentalidad de Bruce Reynolds. Lo que hacía único a Bruce no era solo su capacidad para planificar, sino su mentalidad. Él veía el crimen como un arte, una forma de demostrar su inteligencia y superioridad sobre el sistema. Para Reynolds, este golpe no era solo un medio para ganar dinero, era una forma de dejar su huella en la historia. La intriga está servida. El robo estaba listo para ejecutarse. Todo había sido planeado al milímetro, y el equipo confiaba en que su líder había pensado en todo. Pero incluso los planes más perfectos están sujetos a lo inesperado. ¿Serían capaces de llevar a cabo el golpe sin errores? ¿O habría algo que pondría en peligro su éxito? La noche del 8 de agosto de 1963 estaba a punto de convertirse en un momento que marcaría la historia del crimen para siempre. El tren se acercaba a Bridego Bridge, y los hombres de Bruce Reynolds estaban listos para actuar. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, bajo un cielo estrellado que parecía inmóvil, un grupo de hombres se preparaba para ejecutar un plan que cambiaría la historia del crimen en Inglaterra. Entre ellos se encontraba Bruce Reynolds, un hombre que no solo buscaba dinero, sino también gloria. Con un equipo de 15 hombres cuidadosamente seleccionados y meses de planificación meticulosa, estaban listos para llevar a cabo el robo más ambicioso y sofisticado jamás visto. El tren postal nocturno que viajaba de Glasgow a Londres era un blanco perfecto. Transportaba cartas, paquetes, y lo más importante, dinero en efectivo destinado a ser destruido. Más de 2,6 millones de libras, el equivalente a más de 50 millones de dólares en la actualidad, estaban aseguradas en sacos dentro del vagón postal. Bruce Reynolds había estudiado cada detalle, desde la ruta del tren hasta los tiempos exactos de su recorrido, pasando por las medidas de seguridad. Todo parecía alineado para que la ejecución fuera perfecta. Los hombres llegaron al punto acordado, un tramo remoto de Buckinghamshire, conocido como Bridego Bridge. La primera fase del plan era detener el tren sin levantar sospechas. Manipularon las señales luminosas de la vía férrea, cambiándolas de verde a rojo con una batería externa, lo que obligó al maquinista a detenerse. En ese momento, dos hombres enmascarados subieron a la locomotora y neutralizaron al conductor. Aunque inicialmente este intentó resistirse, pronto cedió ante la presión. Bruce Reynolds había previsto cada posible obstáculo, y el equipo actuó con una sincronización impecable. Una vez detenido el tren, los ladrones desconectaron la locomotora y el vagón postal de los demás vagones para facilitar su acceso al botín. Armados con herramientas especializadas, irrumpieron en el vagón donde estaban almacenadas las bolsas de dinero. En apenas minutos, comenzaron a formar una cadena humana para trasladar los sacos hacia los camiones estacionados en las cercanías. La eficiencia del equipo era asombrosa. Cada uno sabía exactamente lo que debía hacer, y no había espacio para la improvisación. El trabajo parecía salir según lo planeado, pero un detalle perturbador ensombreció la operación. Durante el proceso, el maquinista fue golpeado en la cabeza, algo que no estaba en los planes de Reynolds. Aunque sobrevivió, el incidente dejó en claro que incluso los planes más meticulosos podían salirse de control. Sin embargo, el equipo no perdió tiempo lamentándose. En cuestión de 15 minutos, habían logrado cargar 120 sacos llenos de dinero y estaban listos para desaparecer. La huida los llevó a Leaterslade Farm, una propiedad rural que habían preparado como su refugio temporal. Allí, los ladrones celebraron con champán, eufóricos por el éxito del golpe. Pero mientras festejaban, cometieron errores cruciales. Dejaron huellas, documentos y objetos personales en la granja, evidencia que más tarde sería utilizada en su contra. Aunque Bruce Reynolds siempre había insistido en la importancia de no dejar rastros, la emoción del momento les jugó en contra. Mientras tanto, el país despertaba con la noticia del golpe del siglo. Los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa. La audacia y la precisión del atraco dejaron al público británico en estado de asombro. Algunos veían a los ladrones como héroes modernos que desafiaban al sistema,
mientras que otros los consideraban criminales despiadados. Sin embargo, una cosa era indiscutible: Bruce Reynolds y su equipo habían hecho historia. Pero el éxito inicial pronto se convirtió en una pesadilla. La policía británica, bajo una presión sin precedentes, inició una de las investigaciones más grandes y complejas de su historia. Leather's Lade Farm, que debía ser un refugio seguro, se convirtió en su perdición. Los agentes encontraron allí evidencias clave que los conectaron con el robo. A partir de ese momento, comenzó una cacería implacable para capturar a los responsables. Uno por uno, los miembros del equipo fueron cayendo. La policía rastreó sus movimientos, interrogó a testigos y utilizó la evidencia encontrada en la granja para construir un caso sólido. Bruce Reynolds, siempre un paso adelante, logró huir. Durante 5 años, vivió como un fugitivo, cambiando de identidad y viajando de un país a otro. Pasó tiempo en México, Canadá y otros lugares, gastando parte del dinero robado en una vida de lujo. Pero la vida de un hombre en fuga no es fácil. Con el tiempo, el dinero comenzó a agotarse, y Reynolds sabía que su suerte no duraría para siempre. En 1968, tras años de eludir a las autoridades, Bruce Reynolds fue finalmente capturado en Torquay, Inglaterra. Su captura marcó el fin de una era. Fue condenado a 25 años de prisión, aunque solo cumplió 10 antes de ser liberado. Durante su tiempo en la cárcel, Reynolds reflexionó sobre su vida y el robo que lo había convertido en una figura legendaria. El impacto del robo del tren postal se extendió mucho más allá de los involucrados. Inspiró libros, películas y canciones, convirtiéndose en un símbolo de audacia y desafío al sistema. Bruce Reynolds, con su carisma y su inteligencia, pasó a la historia como algo más que un criminal. Era un hombre que se atrevió a soñar en grande y a llevar a cabo un plan que parecía imposible. A pesar de sus logros, el precio del golpe del siglo fue alto. La mayoría de los implicados terminaron tras las rejas, y el dinero robado nunca trajo la felicidad que habían imaginado. La historia de Bruce Reynolds y su equipo es un recordatorio de que incluso los planes más brillantes pueden desmoronarse por pequeños errores y que la ambición, aunque poderosa, tiene sus límites. El legado de Bruce Reynolds sigue vivo, no solo como el cerebro detrás de uno de los robos más famosos del mundo, sino también como un hombre que personificó el riesgo, la audacia y las consecuencias de perseguir un sueño a cualquier precio.